Muy buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que en este día se dan cita para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hoy queremos hablar muerto al pecado. Romanos 6. La Biblia nos llama a separarnos del pecado. Jesucristo vino a morir por cada hombre por causa del pecado que nos aparta del Padre. Por eso cuando Cristo murió, reconcilió al hombre con el Padre a través de su sangre que nos justifica, nos lava y nos perdona. Por tanto, Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio y le dijo: a todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A santificarnos. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Dios, entonces nuestra vida debe ser diferente. Ya no puede ser una vida de odio, una vida de rencor. Ya no puede ser una vida de angustia, una vida de depresión. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos ha enseñado que Él nos da la paz para soportar todas dificultades, toda prueba. En medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, Dios está. Dios no comparte su gloria con nadie. Por tanto, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos también separarnos del pecado. Vamos a leer en Romanos 6, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pecado. Si cuando acertamos a Cristo tomamos una decisión de seguir a Cristo, tenemos que seguir a Cristo tal como Él es. Jesús es santo. Y Pablo le dice cómo ustedes que han aceptado a Jesucristo van a seguir permaneciendo en el pecado. Porque una cosa es decir, yo voy a la iglesia, yo acepté a Jesucristo. Otra cosa es decir, yo voy a la iglesia, cualquiera va a la iglesia. Pero aceptar a Cristo es aceptar la nueva vida, el nuevo nacimiento del cual Él le habló a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. El hombre que acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, nace de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Por eso Juan le dijo: el que viene detrás de mí bautizará con fuego. Entonces, Pablo le está diciendo: ¿cómo ustedes que han recibido a Jesucristo siguen actuando como actuaban antes? ¿Siguen caminando como caminaban antes? No. Hemos entrado al reino de Cristo. Y al entrar al reino de Cristo hay nuevos estándares. Y el estándar de Dios es santificarnos, apartarnos del mal. Porque ya no somos hijos del pecado. Somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios actúa como actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? Dice que vino y se humilló. Dice que vino y murió. Murió en la carne, venció el pecado, venció, caminó como hombre entre nosotros para mostrarnos que también nosotros en el poder de su nombre podemos vencer. Fíjense que la Biblia nos dice, aleluya, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted dice, bueno, pero yo soy cristiano, yo he muerto al pecado, pero aún sigue enlodándose, sigue contaminándose, sigue en pleitos, en discordias, entonces no ha muerto al pecado. La Biblia nos dice, aleluya, que los pecadores, los que pecan, no heredarán el reino de los cielos, sino aquellos que se han apartado del pecado. Usted dirá, pero no es fácil. Pero sí podemos en el nombre de Jesús.
Fíjense que dice la palabra en el verso 3. No saber que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Si usted ha sido bautizado, por eso dice Mateo 28, y por todo el mundo, predicar este evangelio al que creyere, al que cree en Jesús, al que cree en su palabra, al que cree en su nombre, y fuere bautizado, será salvo. El bautismo representa la nueva resurrección del hombre, la nueva transformación del hombre. Por eso es que un niño no puede ser bautizado, porque un niño no tiene pecado. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, que para entrar en el reino de los cielos tengo que ser como un niño. Por lo tanto, el niño no puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque tiene que tener su propia voluntad. Y sabemos que un niño hace lo que diga el padre. El padre le dice, ve allí, va allí, siéntate ahí, se sienta ahí. Depende del padre. Si el padre no le provee comida, no come. Entonces, la persona tiene que ser independiente, tiene que tomar una decisión propia. Por tanto, los padres no pueden tomar la decisión de bautizar porque ellos no pueden decidir por sus hijos. No pueden decir, mi hijo va a cambiar, mi hijo no va a volver a caer preso en la cárcel, mi hijo no va a volver a vender droga. No, es una decisión personal. El bautismo representa la resurrección, morir a la carne, morir al viejo hombre, morir a ese yo, morir a ese Franklin que era antes y comenzar la nueva, aleluya, resurrección en Cristo, haciendo la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es amor. La obra de Cristo es misericordia. La obra de Cristo es perdón. La obra de Cristo, aleluya, nos ayuda a que nosotros seamos transparentes y que las personas puedan ver que verdaderamente Dios está en nosotros. ¿Cómo puedo decir usted Dios está en mí si no refleja a Dios? La Biblia dice que Jesús, aleluya, lloraba con el que lloraba. Cuando Lázaro murió, era su amigo. Y dice que el Señor lloró. ¿Por qué muchas personas se alegran del mal del otro? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Dice, ¿o no sabéis que todo aquel todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que haya una resurrección de los muertos y llevamos la presencia del Señor, el bautismo de Cristo debe ser, aleluya, visto. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que a la final trompeta, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Pero ¿quiénes van a resucitar? Los que han muerto al pecado, los que han, aleluya, recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y este Cristo está dejando huella en ese hombre. Pablo que dice, porque llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Cristo, aleluya, debe marcar nuestra vida, debe marcar una diferencia. Debe marcar la diferencia de ese hombre nuevo que ha nacido de nuevo por medio del agua y del Espíritu, por su palabra. Porque dice todo el que cree. O sea, no es solamente yo decir yo creo en Jesús. Muchísima gente dice yo creo en Jesús. Muchísima gente dice yo voy para el cielo. Pero la Biblia dice que para usted ir para el cielo debe apartarse del pecado. Totalmente. Un pecador no va a heredar al reino de los cielos si no se arrepiente. Pero si usted se arrepiente, aleluya, y deja de pecar, y deja de andar en sus mismos deleites,
en sus mismos deseos carnales, entonces Dios, que es misericordioso y está viendo la obra de Dios manifestarse en usted, entonces Dios le va a levantar. Fíjense que la palabra de Dios, el mismo Jesucristo dice, y yo vendré, y si me fuere, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Como yo he nacido en ti, yo voy a crecer en ti, y tú vas a dejar de ser tú, y yo voy a tomar tu lugar. Y al tomar Cristo el lugar en mi vida, el Cristo va cambiando mi vida. Por eso es que dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, al punto que al final ya yo ando conforme a la voluntad de Dios. Es necesario, hermano, apartarnos de toda concupiscencia, apartarnos de todo pecado, apartarnos de toda maldad. Vemos los tiempos como están manifestándose. El hombre quiere dominar al mundo. Los canales de la prensa, vemos como están informando cosas que muchas veces no son ciertas para manipular. ¿Por qué? Porque Satanás quiere manipular y quiere que las iglesias estén cerradas. Y quiere que el hombre no vaya a la iglesia, porque sabe que si el hombre va a la iglesia, por la palabra de Dios somos transformados. Por la palabra de Dios es que nacemos de nuevo. Dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. A la iglesia está cerrada, la gente no está escuchando palabra de Dios. La gente no está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Satanás quiere tener, aleluya, la iglesia cerrada en este tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Bendecimos a Nicolás Crisóstomo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Porque dice así, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué dice el Señor? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero oiga que dice, los muertos en Cristo. Ah, pero mi hermano era muy bueno y va para el cielo. Mi hermano hacía muchas obras, pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que están haciendo obra, pero andan con una cámara. Y si hacen una obra, salen a decirse la titirmundante a todo el mundo por ahí. Así no es. La Biblia dice, el Señor nos dice que lo que hace la mano derecha no lo haga la izquierda. Así que cuando yo voy a hacer una obra, voy a dar algo, yo no tengo que decirle a nadie. No tengo que manifestarle a nadie lo que estoy haciendo. Dios es el único que está viendo lo que estoy haciendo y Él va a glorificar su nombre. Entonces, dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados, o sea, Dios plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿De qué muerte está hablando con Cristo? Al aceptar a Jesucristo, nosotros vamos muriendo. ¿Por muriendo qué? Muriendo a la carne. Por eso es que debemos desechar todo odio, toda avaricia, todo mentira, todo disecciones, hechicería, brujería, adulterio, fornicaciones. ¿Por qué? Vamos a muriendo y nos vamos apartando de todo eso. Por eso dice la palabra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Cristo no fue contaminado con nada. Cristo, aleluya, no se halló mentira, no se halló odio, no se halló rencor, no se halló disensión, no se halló adulterio, no se halló fornicación, nada, porque Él murió a la carne, Él venció la carne, así tú y yo también. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, tenemos el poder en el nombre de Jesús. Usted dirá, pero yo soy muy débil en esta área, pero usted dice, en el nombre de Jesús. Jesús dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. No en nuestra propia fuerza, hermano, no podemos hacer nada. En nuestra propia voluntad usted no va a vencer. Pero cuando usted toma
la decisión de entregar a Cristo su voluntad, su carga, sus debilidades, entonces Cristo va a tomar posesión, va a tomar el lugar. Gloria al Señor. Y Él va a vencer. La Biblia nos registra, hablando de Ana, mientras Ana estaba amargada, triste, vituperada, acusada, no recibió la bendición, aleluya, de tener hijo. Pero dice que Ana un día se levantó, fue a Siloé y allí derramó su corazón delante de Dios. ¿Cuál era el problema de Ana? Ana no había podido tener hijo. Y esto lo hacía que el diablo la acusara. Aleluya. Penina la acusaba. Penina se burlaba. Penina la vituperaba. Y así, ¿cuántas personas están siendo vituperadas, están siendo acusadas, están siendo burladas? ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión de levantarse. Cuando Ana tomó la decisión de levantarse, que fue a Siloé, dice que allí derramó su corazón delante de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando ella salió de ahí, nunca más estuvo triste. ¿Por qué Ana nunca más estuvo triste? Porque le creyó a Dios. Dios quiere que le creamos al poder de su nombre. En su nombre hay poder para deshacer toda obra del mal, para deshacer toda maldad. En su nombre tenemos poder, aleluya, para levantarnos y tomar nuevos senderos, nuevos caminos. Dice la Biblia que Dios le dio a aquella mujer, ella pedía un hijo. Pero dice la Biblia que le dio 7. No tan solo le dio 1, le dio 7. Pero cuando le dio los 7 hijos, cuando ella se levantó de donde estaba enlodada, de donde estaba triste, amargada, depresiva, es tiempo de que nos levantemos y tomemos nuevos senderos. Gloria al Señor para caminar en el nuevo camino que es en nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oye lo que dice, fue crucificado juntamente con él. Jesús, ¿qué nos dice la palabra? Todo aquel que quiera venir en mí, tome su cruz. La cruz que el Señor habla aquí no es, siempre lo he dicho, no es una cruz de palo. La cruz es que yo tengo que negarme. La cruz es que yo tengo que ser un hombre sincero, hablar con verdad, que yo tengo que dejar de ser, que si veo una mujer y me gusta, no puedo tomarla ni puedo desearla porque tengo mi esposa. Esa es la cruz que Dios está diciendo. Que si voy a hablar una mentira, aleluya, mucha gente dice para salvar a alguien. No, yo no puedo hablar mentira. Porque la Biblia dice que sea vuestro hablar sí o no, y que lo demás de ahí procede del diablo. Cuando yo digo una mentira, o mi hablar no es sincero, no es sí ni no, entonces lo de que está haciendo es procedencia de Satanás. Fíjense que usted podría decir, no, pero ¿y cómo va a ser eso? Cuando Jesús iba a ser crucificado, le dijo a su discípulo, yo voy a la cruz. Allí me van a golpear, allí me van a matar, me van a hacer esto, me van a hacer muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que Pedro le dijo, no Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? La Biblia registra que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Quién era el que estaba hablando? Supuestamente era Pedro, pero no era Pedro que estaba hablando, sino que en ese momento Satanás tomó a Pedro posesión y habló a través de Pedro. Cuando vemos al rey de Tiro hablando y le dice, tú que eras perfecto en todos tus caminos, querubín perfecto,
Tiro está ahí, pero ¿quién está detrás de Tiro? Está Satanás. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros podemos caer en la trampa del diablo sin darnos cuenta. Pero si usted sigue andando en los deleites que andaba antes, nosotros hemos nacido de nuevo, por lo tanto, andamos en el nuevo hombre que es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. La Biblia dice que este cuerpo del pecado va a ser destruido. Por eso es que cuando el hombre resucite, la Biblia nos registra que va a ser transformado. Va a haber una transformación de un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Esa transformación se va a llevar a cabo, aleluya, se está llevando a cabo ya en este momento, cuando usted acepta a Cristo y va cambiando, pero esa transformación se va a llevar a cabo en aquel día cuando Cristo levante su iglesia. Debemos morir al pecado, bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, aleluya, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo le está diciendo, yo no puedo seguir sirviendo al pecado, porque yo he nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo ya no puede andar en el pecado, tiene que andar en la nueva naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y la naturaleza de Jesucristo bien le enseñó cuando aquel samaritano le dio un ejemplo de quién es mi prójimo. El mismo Jesús nos dice, aleluya, en esto conocemos que somos sus discípulos, en que nos amemos. Pero la nueva naturaleza de Cristo es andar en el nuevo hombre. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya mi vida no importa. Mi vida no importa. Ya la que importa es que Cristo está en mí. Fíjense algo que nos dice la palabra en el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Al aceptar a Jesucristo, perdemos nuestra voluntad. Mi yo deja de ser. María la Virgen le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo, si no le mandan a hablar, no puede hablar. Si no lo mandan a caminar, no puede caminar. Si no lo mandan a comer, no puede comer. Si el dueño de ese esclavo quiere que esté parado el día entero, tiene que estar parado. Porque ya el esclavo no tiene voluntad. Al aceptar a Cristo, también nosotros perdemos nuestra voluntad. Porque pasamos a pertenecer al reino de Cristo. Y Jesús bien dice en su palabra, yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad del Padre. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre debe hacerse en nosotros, conforme a lo que Cristo ha decretado, de que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, de que seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. ¿Por qué el hombre no hay una transformación en el hombre? ¿Por qué no hay una transformación y un cambio notorio?
Porque el hombre, cuando va a la iglesia, se ha convertido únicamente en oidor de la palabra. Pero ha dejado de ser hacedor de la palabra. ¿Por qué vemos en los discípulos que ellos recibieron la palabra y transformaron al mundo? Hermano, eran solo 12 personas, pero eran 11 personas, de esos 12 quedaron 11, decididos a dar su vida, y dieron su vida cada uno en cierto momento por Cristo. Uno fue quemado, uno le cortaron la cabeza, y así por así fueron muriendo uno a uno, pero ellos impactaron al mundo con su muerte, porque decidieron que Jesús reinara en su vida. Si nosotros queremos impactar al mundo, Cristo debe reinar en mi corazón. Cristo debe reinar en mi vida. Si Cristo no reina en mi vida, entonces no soy esclavo, no soy hijo. No soy hijo, sino que sigo siendo esclavo del pecado. Pablo bien lo dice, sea para ser esclavo del pecado, o sea para ser esclavo de justicia. Si usted es esclavo del pecado y no quiere que Cristo brille, entonces, ¿cómo va a brillar Cristo? Usted me podría decir, yo soy cristiano. Sí, pero en una ocasión me dice una persona, yo soy cristiano. Era una persona que trabajaba en el palacio, y yo digo, ¿cierto que usted es cristiano? Vamos a ver si usted es cristiano. ¿Usted habla mentira? Sí. ¿Usted, si ve una mujer por ahí, le gusta? Sí. ¿Usted codicia? Sí. La Biblia dice que ahí usted está violando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mentira, el padre de mentira es Satanás. Y cuando usted está violando, está deseando a esta mujer, está violando los estatutos de Cristo. Entonces no está obedeciendo a Dios, no ha creído en Cristo. No quiere decir, hermano, que en algún momento fallemos, porque somos pecadores. Podemos fallar, pero la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos, pero no podemos ser, aleluya, en un pecado consistente, pecando, pidiendo perdón, no, hermano, eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es aborrecer el pecado. Debemos aborrecer todo lo del viejo hombre para andar en la nueva naturaleza del nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Cristo murió por nuestros pecadores para darnos vida y vida en abundancia por los pecadores, para darle vida a quienes, aquellos que murieron al pecado. Ya no podemos andar en la justicia del viejo hombre, porque la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Eso dice la palabra de Dios. Y si queremos impactar al mundo, tenemos que tomar la misma decisión que tomaron los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Tuvieron que abandonar su casa. Tuvieron que abandonar su parentela, su familia. Tenían que andar de un lugar a otro. Tenían que ir de sitio en sitio. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ir por todo el mundo. ¿Cuándo se llevó a cabo esto? En el momento que Esteban, aleluya, que fue el primer mártir. Fíjense, hermano, lo que da la vida por Cristo. Porque es muy fácil de decir, yo voy a la iglesia. Pero en este tiempo que hemos visto cómo el coronavirus ha tomado el lugar, muchas personas en sus necesidades para resolver su problema hasta han negado a Cristo. Negar a Cristo, seguir a Cristo significa morir por Cristo. Que si tengo comida, gloria al Señor. Si no tengo, gloria al Señor. Porque Cristo es mi paz. Por eso,
María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Es la palabra de Cristo lo que debe reinar en mi corazón y yo ser conforme a la palabra de Dios. Cuando vemos a Jesús que se acercó a aquella higuera frondosa, hermosa, que es algo precioso, pero dice la Biblia que cuando Jesús sintió hambre y cuando se acercó, no halló fruto. Y estaba hermoso. ¿Qué era lo que había en aquel árbol? Era una apariencia. Nuestra vida cristiana no puede ser una vida de apariencia, sino una vida de hechos, una vida de frutos. La Biblia dice, si como Jesús se acercó a aquel árbol, hoy viniera Jesús a tocar tu puerta para llevarte a tu presencia, iría tú gozoso a presentarte delante de Dios los dones que ha presentado, que te ha dado, lo ha multiplicado. Hermano, en cualquier momento podría Dios tocar nuestra puerta. Y si en nuestra vida no hay fruto de arrepentimiento, entonces Cristo no está en mi corazón. El Cristo que murió por nosotros dice que debemos llevar fruto de arrepentimiento en nuestro corazón. Y nuestros frutos, aleluya, tienen que ser vistos por Cristo. Aleluya. Porque aquel día nos presentaremos delante de Dios. Y por eso hay muchas personas, hermano, no van a la iglesia. Les gusta el evangelio, pero no van a la iglesia porque no quieren morir, porque no quieren que lo vean entrando a una iglesia. Parece que viven para la persona o que esa persona va, aleluya, lo va a llevar al cielo. No, ¿quién lo lleva al cielo? Jesucristo. Miren qué nos dice Pablo. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. La obediencia debe ser de corazón. La obediencia a Cristo debe ser de corazón, no de labio, no tan solo de oído, sino de hechos. Porque si no hay hechos en nuestras vidas que demuestren que Cristo está y que reina en nuestro corazón, entonces estamos perdiendo el tiempo. Muchas personas podrían decir, pero hermano, cuando yo muera ahí quedó. Mentira del diablo. La Biblia habla del hombre rico y habla de Lázaro. Y dice que cuando el hombre rico murió fue llevado al cementerio y que cuando Lázaro murió fue llevado y cortado por dos ángeles. O sea, está estableciendo una diferencia entre el pecado y la vida. El que peca, el pecador que fue el hombre rico fue llevado al cementerio. Pero el que murió por Cristo dice que fue escoltado por dos ángeles. Aquel día, cuando partamos de esta tierra, aleluya, seremos escoltados por los ángeles a la presencia de Dios. ¿Por qué? Si hemos pagado el precio a negarnos. Pablo bien los dice, fuiste entregado, dice, pero por gracia de Dios, aunque éramos esclavos del pecado, haber obedecido, aunque usted era esclavo del pecado. Ahora hemos obedecido la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y Pablo fue un hombre íntegro, un hombre que murió, aleluya, que murió, que se entregó totalmente a la obra de Dios, para que aquellas almas que estaban perdidas no se pierdan, sino que vengan a Cristo
Cuando nos apartamos del pecado, las almas son salvas. Las almas que se acercan a nosotros, las personas que se acercan a nosotros, ven a Cristo y desean eso. Yo quiero ser así. Una ocasión, mi sobrina va a la iglesia tradicional, pero cerca de ahí había otra iglesia cristiana. Y ella observaba a una persona, una muchacha que siempre que salía sonriendo. Y decía, ¿por qué? Esa muchacha cada vez que sale, de ahí sale sonriendo. Porque Cristo es el gozo. Cristo es que transforma nuestra vida en gozo. Cristo es que transforma nuestra vida, aleluya, a imagen y semejanza de Él. Por gracia y misericordia somos transformados al nuevo hombre. ¿Para qué? Para que la gloria sea toda de Dios y no de nosotros. Dice, hablando Pablo, gloria al Señor. Por cuanto eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, Pablo le está diciendo, cuando usted estaba en el mundo, hacía muchísimas cosas que lo avergonzaban a ustedes y que no estaban dando fruto. Bendito es el nombre de Dios. Pero por causa de Cristo, ahora usted ha renacido de nuevo y está dando fruto. En el verso 22 dice, mas ahora que haber sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿En qué podemos ver los frutos de que Cristo está en nosotros? En que seamos santificados. Santificado por su palabra. Su palabra es que nos transforma, nos da vida y nos hace entender qué pecador, qué tan pecador yo soy. Es tiempo de que nosotros entendamos y seamos transformados para Cristo. Aleluya, aleluya, porque si queremos ir al cielo, entonces debemos apartarnos del pecado. Voy a hacer una oración. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador, repita conmigo. Y diga, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con la sangre de Cristo. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por cada vida que ha escuchado este mensaje y que va a escuchar este mensaje. Tócalo, Señor. Impacta su vida a una nueva transformación, a un nuevo hombre. Señor Jesús, sana a los que están enfermos y toma el control de la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Fue la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que esta palabra pueda impactar tu vida y ser una mejor persona. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Amén.